En algún punto de esta semana, dentro de un calendario que en realidad nunca se detiene, hay un instante esperando a un hombre de 70 años. Una multitud de miles de personas hacia la que debe caminar de frente. Una ceremonia donde permanecerá de pie durante casi 2 horas ante la mirada del mundo entero. Un vuelo internacional o el agotamiento inevitable que le sigue. Y si logra encontrar un espacio mínimo entre los compromisos oficiales, también hay una cancha de tenis esperándolo. El Papa León XIV juega al tenis. Nada largos en la piscina, monta a caballo, a una edad en la que la mayoría de los hombres ya han delegado los días más difíciles en alguien más joven. Él sostiene uno de los trabajos físicamente más exigentes del planeta, y sigue protegiendo tiempo cada semana para salir a sudar deliberadamente. La pregunta inmediata es ¿cómo lo consigue un hombre de 70 años? Pero antes de especular, conviene descartar las respuestas fáciles. Detrás de esto no hay ninguna dieta secreta de longevidad del Vaticano, ningún suplemento milagroso, ninguna clínica privada escondida tras los muros pontificios, ni una obsesión repentina por el ejercicio físico a mitad de la vida. La verdadera explicación es mucho más silenciosa y mucho más antigua. Durante 2 años completos, una parte fundamental de este enigma se ocultó en un gimnasio común y corriente de Roma, donde el joven entrenador que trabajaba con él 3 veces por semana no tenía la menor idea de quién era realmente su cliente. Para entender esa escena, primero es necesario comprender por qué mantenerse en forma dentro de este cargo representa una contradicción casi absoluta. El papado tensiona el cuerpo humano en 2 direcciones opuestas y simultáneas. La mitad del trabajo transcurre en una silla, documentos interminables, cartas, reuniones que se alargan, horas en un automóvil o comprimido en la parte trasera de un avión. Si alguien diseñara conscientemente un estilo de vida para entumecer el cuerpo a los 70 años, la rutina papal cumpliría exactamente esa función. La otra mitad del trabajo intenta quebrarlo en el sentido contrario. Liturgias prolongadas donde debe permanecer de pie sin ningún punto de apoyo cuando las piernas flaquean. Audiencias generales de los miércoles donde avanza despacio entre la multitud, entre manos extendidas y niños en brazos. Zonas horarias que nunca coinciden y viajes internacionales donde el desfase horario jamás se disipa del todo. La voluntad nunca ha sido el problema. El verdadero obstáculo es que el cuerpo físico todavía debe responder afirmativamente cuando la voluntad ordena avanzar. El ministerio es espiritual, pero el impacto que provoca sobre la columna, las rodillas y los pulmones es implacablemente biológico. La explicación de este ritmo no vive en la cocina ni en un menú documentado, sino en su propia historia. Mucho antes de vestir la sotana blanca y adoptar el nombre de León, Robert Prevost ya sostenía una raqueta de tenis. La biografía oficial del Vaticano lo menciona casi al pasar, como un detalle menor. De joven jugaba al tenis. Pero ese dato transforma por completo la forma en que deben interpretarse sus fotografías en la cancha hoy en día. No se trata de un anciano que adoptó un pasatiempo para llenar horas vacías, sino de un hábito que lo ha acompañado durante más de medio siglo. En Perú, donde sirvió como misionero y luego como obispo en Chiclayo, recorrió distancias extremas bajo el calor, en caminos difíciles y parroquias dispersas, manteniendo siempre el movimiento por pura necesidad del terreno y jugando al tenis con otros sacerdotes cada vez que sus deberes lo permitían. Cuando en 2023 fue trasladado a Roma para asumir la dirección de la oficina encargada de evaluar las nominaciones de obispos para todo el mundo católico, sus responsabilidades aumentaron drásticamente y confesó que apenas le quedaba tiempo libre. Fue entonces cuando tomó una decisión discreta pero transformadora. Comenzó a asistir a un gimnasio de barrio no muy lejos de los muros vaticanos, un lugar común frecuentado por vecinos, sacerdotes y religiosos de la zona. Allí, un entrenador de unos 20 años lo atendía bajo el simple nombre de Robert. Sin títulos, sin privilegios y sin la menor sospecha de que aquel hombre callado era uno de los eclesiásticos más influyentes de la Iglesia. Durante 2 años completos, Robert completó de 2 a 3 sesiones semanales de hasta 1 hora, pedaleando con alta resistencia y trotando frente a un mural que ilustraba los monumentos romanos, acumulando una capacidad cardiovascular y una resistencia que su propio entrenador comparó con la de alguien en sus 50 años. Aquella disciplina silenciosa y anónima parecía simplemente una rutina personal, hasta que en mayo de 2025 todo el panorama cambió de golpe. Desde el balcón central de la basílica, aquel mismo cliente reservado apareció vestido de blanco como el nuevo obispo de Roma ante los ojos atónitos de quienes le alcanzaban las pesas. En ese instante exacto, el anonimato cotidiano se desvaneció para siempre, abriendo una fractura inevitable. ¿Cómo sostener una disciplina física oculta de 50 años cuando el peso institucional más grande del mundo y la mirada de millones de personas cierran para siempre las puertas de la vida ordinaria?
La elección pontificia de mayo de 2025 clausuró de golpe la posibilidad de regresar a ese espacio anónimo. Para cualquier hombre que asume el papado, la seguridad permanente se instala de inmediato a su alrededor. El rostro pasa a ser uno de los más reconocibles de la Tierra, y la agenda institucional se cierra como un candado implacable. Aquel acceso sencillo a una sesión de entrenamiento un martes por la tarde desapareció de forma definitiva. La inercia del cargo empuja siempre hacia la inmovilidad ceremonial o hacia el desgaste absoluto, dos fuerzas que amenazan con consumir el cuerpo bajo el peso del protocolo. Frente a esa realidad sobrevenida, Robert Prevost no permitió que la estructura absorbiera la disciplina que había construido durante medio siglo. La respuesta no consistió en abandonar el hábito, sino en reconstruirlo dentro del único territorio donde todavía era posible levantar un cerco de intimidad, la residencia papal situada en las colinas al sureste de Roma. Esa finca histórica, que durante cerca de 400 años ha servido de retiro estival frente a un lago volcánico, ofreció el espacio físico necesario para salvaguardar un rincón de privacidad absoluta. Lejos de las miradas públicas y del asedio constante de los reflectores, los informes señalan que en días concretas de la semana, el pontífice retoma allí la actividad física regular, jugando al tenis con su propio secretario privado, completando largos en la piscina o montando a caballo. En un entorno dominado por la reverencia formal y las exigencias de Estado, ese terreno se convirtió en el único reducto donde todavía puede ser simplemente un cuerpo entre otros cuerpos, golpeando una pelota o nadando, sin que cada movimiento se transforme en un titular de prensa. Poco después de la elección, se produjo una escena sumamente reveladora en los propios salones del Vaticano. El tenista número 1 del mundo visitó al pontífice junto a su familia, portando como obsequio una raqueta y un carné honorífico de la Federación de Tenis. En medio del encuentro, el deportista sacó una pelota y amagó con dar unos golpes allí mismo. El Papa observó la estancia rodeada de valiosas antigüedades centenarias y lo detuvo con un gesto y una advertencia cargada de ironía natural, señalando que probablemente terminarían rompiendo algo de gran valor. El episodio no fue una anécdota superficial ni una fotografía calculada para los medios de comunicación. Esa raqueta sostenida en las manos de un pontífice de 70 años conectaba de forma directa con el joven misionero que recorría los caminos calurosos de Chiclayo y con el cliente discreto que pedaleaba frente al mural de monumentos romanos. La raíz de esa insistencia no reside en una simple afición deportiva, sino en la matriz espiritual de la que procede. León XIV es el primer papa en la historia perteneciente a la Orden de San Agustín, una tradición eclesiástica estructurada en torno a una regla comunitaria y a la ordenación rigurosa de la vida cotidiana mediante el hábito repetido. El propio Agustín dedicó gran parte de su pensamiento a examinar la relación entre el alma y el cuerpo, entre la voluntad y la carne. Para el pontífice, el entrenamiento constante no es una excentricidad añadida a sus deberes, sino una disciplina integral donde el esfuerzo físico y la vida interior avanzan en la misma dirección, desafiando la concepción tradicional de una burocracia que a menudo considera el cuidado físico como una distracción innecesaria de la misión. La revelación de esta forma de entender la existencia física dentro del papado terminó por confrontar directamente dos tendencias conceptuales que han atravesado la historia institucional. Por un lado, la inercia eclesiástica, que históricamente tendió a considerar que el alma es lo único que verdaderamente importa, reduciendo el cuerpo a una herramienta secundaria que puede ser castigada, ignorada o consumida hasta el colapso. Por el otro lado, la mirada del mundo contemporáneo, que suele convertir la corporalidad en un fin absoluto mediante la persecución obsesiva de la juventud, el culto a la apariencia o la ilusión de detener el envejecimiento a cualquier precio. Frente a esas dos desviaciones opuestas, la postura de León XIV no buscó acomodarse al juicio de los observadores externos ni a la reverencia estática de los protocolos tradicionales. Su respuesta quedó fijada con total nitidez a comienzos de 2026, en vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando hizo público un mensaje magisterial dedicado al deporte y articulado en torno al concepto de la vida en abundancia. En ese documento, el pontífice escribió que la práctica deportiva bien orientada funciona como una auténtica medicina compartida entre el cuerpo y el espíritu, y definió la plenitud humana como una armonía profunda donde la realidad física y la vida interior caminan hacia una misma meta en lugar de permanecer en guerra permanente. Para el pontífice, la actividad física vivida con honestidad no se agota jamás en el rendimiento o en la búsqueda de trofeos, sino que se convierte en un lenguaje propio, en un relato que se construye a través del esfuerzo prolongado, la espera, las caídas y la capacidad de comenzar de nuevo.
Esas palabras no describían simplemente un partido en una cancha de arcilla, sino la propia trayectoria de la vida espiritual expuesta a través de la disciplina del movimiento. El concepto central que sostiene toda esta visión es la mayordomía. Entender que el cuerpo no es un ídolo para exhibir ni una carga desechable, sino un bien confiado que debe ser administrado con prudencia y fidelidad. Mantener la capacidad cardiovascular, corregir la postura, sostener la resistencia y respetar los tiempos de recuperación constituyen los medios concretos que le permiten a un hombre de 70 años soportar una misa más, una audiencia multitudinaria más o un viaje internacional agotador sin desplomarse en el intento. Esta determinación encierra una profunda humildad interior, porque implica reconocer abiertamente la condición de criatura limitada. El Papa experimenta el cansancio físico, el dolor muscular y la disminución de la concentración tras una jornada interminable, comprendiendo con lucidez que la Iglesia no se sostiene sobre la pretensión de que un solo hombre actúe como una máquina indestructible. Proteger el descanso y el entrenamiento no equivale a eludir el deber, sino a garantizar que todavía quede energía para entregar al día siguiente. Sin embargo, en el horizonte de esta disciplina se alza una realidad insoslayable que ninguna rutina puede borrar. El cuerpo continúa envejeciendo día tras día, y ningún programa de ejercicios puede superar las leyes naturales de la biología humana. La historia de sus predecesores demuestra con crudeza que los límites físicos terminan por imponerse de forma inevitable, abriendo una prueba decisiva para el momento en que las fuerzas comiencen a menguar. Parte 4. La confrontación definitiva con la realidad del cuerpo no busca coronar a un pontífice como un atleta invencible, sino desmantelar de raíz la ficción de una perfección intocable. La historia del papado moderno ya conoció a un predecesor que fue un deportista consumado en el sentido más estricto del término. Un hombre que esquiaba, remaba en kayak, recorría senderos de montaña y nadaba con regularidad, cuya vitalidad al ser elegido motivó incluso la construcción de una piscina en la propia residencia de descanso estival. Y conoció también a otro predecesor de temperamento completamente opuesto, inclinado hacia las caminatas suaves y las horas apacibles frente al piano por encima de cualquier esfuerzo vigoroso. Esa disparidad de naturalezas subraya la verdad central que atraviesa todo el relato. No existe una fórmula física universal ni un molde institucional uniforme. Tratar de presentar a León XIV como el papa con mejor condición atlética de la historia significaría errar por completo el sentido de su testimonio. Su organismo envejece al mismo ritmo que el de cualquier otra persona sobre la Tierra. Llegará un momento en que jugar al tenis se volverá demasiado difícil, en que las exigencias de los traslados internacionales resultarán insostenibles, y en que el ritmo acelerado que hoy sostiene simplemente se detendrá para siempre. Ningún programa de acondicionamiento ha logrado jamás vencer esa ley natural, ni la fe ofreció jamás semejante promesa. El manifiesto silencioso que emerge de esta trayectoria se apoya precisamente en la memoria de aquel predecesor esquiador y nadador, cuya etapa final ofreció la lección más contundente sobre la fragilidad. En sus últimos años de vida, aquel hombre vigoroso se transformó en una figura que apenas lograba articular palabra, temblando visiblemente y aferrándose al borde del altar para no caer durante las celebraciones litúrgicas ante la mirada del mundo. Aquel testimonio no fue una derrota ni la imagen de una ruina física, sino la demostración de una existencia probada hasta el final. No ocultó su deterioro ni buscó refugio tras una fachada de fortaleza artificial. Continuó sirviendo desde el interior de una corporalidad vulnerable y expuesta. Parte 4. El silencio que precede a la ruptura no es un vacío, sino una acumulación insoportable de presión. En el centro de la sala, bajo una luz fría que no admite matices, el protagonista da un paso al frente. No hay temblor en sus movimientos, solo la calma pesada y definitiva de quien ha cruzado un punto de no retorno. Los presentes, acomodados en sus pedestales de falsa certeza, apenas levantan la mirada al principio, acostumbrados como están a que los rituales del orden se cumplan sin desvíos. Pero el aire cambia de inmediato. La primera palabra no se pronuncia con furia, sino con una claridad cortante que detiene en seco los susurros y congela los gestos a medio terminar. Esta no es una queja más, ni una petición de clemencia dentro del marco establecido. Es la proclamación abierta, pública y sin filtros, de una verdad que todos conocen, pero nadie se atreve a nombrar. Cada frase cae sobre la asamblea con la fuerza de un veredicto. El discurso desmantela, pieza por pieza, la ilusión de estabilidad sobre la que se sostiene toda la estructura. Con una precisión quirúrgica, expone cómo las normas que prometían protección no han hecho más que asfixiar el criterio, cómo los procedimientos se convirtieron en un refugio para la cobardía,
y cómo el sistema entero funciona alimentándose del miedo y de la renuncia voluntaria a la conciencia. El impacto en el auditorio es físico. La seguridad fingida de los rostros oficiales comienza a resquebrajarse. En las primeras filas, las miradas altivas se transforman en muecas de desconcierto, las manos se crispan sobre los reposabrazos y una inquietud visceral recorre la estancia. Nadie interrumpe. No porque no quieran, sino porque la crudeza de lo que están escuchando los deja paralizados, despojados del libreto que siempre les decía qué hacer. Las pausas entre cada argumento pesan más que el ruido, cargadas de una tensión donde se siente, de manera tangible, la caída de las máscaras. Por primera vez en años, aquellos que se creían intocables se ven obligados a contemplar su propio reflejo sin el velo de sus títulos o jerarquías. El manifiesto alcanza su punto más alto cuando el foco se desplaza de la denuncia del mecanismo a la reivindicación de lo que éste intentó borrar. El valor de la experiencia humana viva, imperfecta, vulnerable y libre se alza frente a la fría automatización de las conductas impuestas. El dolor, la duda, la compasión y la dignidad real no caben en los registros burocráticos ni en los cálculos de conveniencia, pero son lo único que da sentido a la existencia. Al nombrar esto en voz alta, el protagonista no solo desafía la autoridad del recinto, sino que devuelve a los testigos la capacidad de recordar quiénes eran antes de someterse a la farsa. Cuando la última frase se asienta en el espacio, las reglas del juego han cambiado para siempre. Nada de lo que existía antes de este momento puede reconstruirse de la misma forma. La mentira compartida ha perdido su poder de cohesión. En los ojos de los presentes ya no hay obediencia ciega, sino una fractura irreversible. El pánico de quienes pierden el control y el despertar temeroso, pero inevitable, de quienes comprenden que el orden establecido era solo una cáscara vacía. El impacto perdurable de esta visión no radica en imponer una exigencia inalcanzable, sino en restituir el sentido exacto de los límites humanos. La lección que atraviesa toda esta trayectoria nunca consistió en prescribir que cada persona deba entrenar como el obispo de Roma. Quien convive con una enfermedad o una discapacidad se enfrenta a un conjunto de restricciones enteramente distinto, y este mensaje no constituye jamás un reproche contra su condición. El principio de fondo no se reduce a una disciplina deportiva concreta, sino al deber de administrar con fidelidad, sin desperdicio ni abandono, la salud, la fuerza y el tiempo real que han sido puestos en las manos de cada individuo en el presente. Para León XIV, esa mayordomía adopta hoy la forma de una raqueta de tenis, unas brazadas en la piscina o un trote regular. Para otra persona, puede traducirse simplemente en una caminata corta alrededor de la manzana o en sostener con serenidad aquello que el cuerpo todavía es capaz de realizar con seguridad. La forma exterior cambia de un individuo a otro, pero la verdad fundamental permanece inalterable. A nivel concreto, la memoria de aquel gimnasio de barrio en Roma conserva el testimonio más puro de esta realidad. Allí, en un espacio común sin privilegios ni distinciones, un joven entrenador y un grupo de vecinos compartieron durante 2 años la presencia de un hombre que jamás buscó reconocimiento ni un trato preferencial. La revelación posterior de su investidura no anuló la autenticidad de aquellas jornadas de sudor, postura y resistencia frente a un mural pintado, sino que demostró que la verdadera grandeza se forja en el anonimato de los hábitos cotidianos, mucho antes de que se conozca la magnitud del llamado que espera en el horizonte. Cuando se examina de nuevo el interrogante inicial sobre cómo un hombre de 70 años sostiene un ritmo semejante en el puesto más pesado del planeta, queda claro que nunca existió un secreto mágico. Hay un deporte amado desde la juventud, décadas de constancia sin claudicar, ejercicio cardiovascular, caminatas, natación y descanso reparador. Pero sobre todo, se encuentra la consistencia diaria, ese elemento discreto que nadie suele registrar ante las cámaras. La respuesta definitiva reside en el modo en que entiende su propio cuerpo, no como un ídolo que deba ser venerado ni como un objeto descartable bajo el pretexto de una vocación espiritual, sino como una realidad confiada a su cuidado, un instrumento con el que todavía debe orar, celebrar la misa, viajar y abrazar a quienes acuden en su búsqueda. La imagen final nos devuelve exactamente al inicio. Un hombre de 70 años que, en medio de la responsabilidad más abrumadora del mundo, camina con paso firme hacia una cancha de tenis. Lo que al comienzo parecía un pasatiempo curioso para un anciano pontífice, se revela ahora como 50 años de disciplina callada y sin adornos que sostienen silenciosamente una carga inmensa. Llegará el día en que León ya no pueda moverse con esta agilidad, una frontera que todo pontífice alcanza tarde o temprano. Pero mientras ese momento no llegue, su propósito no consiste en acumular años vacíos sobre su vida,
sino en gastar con absoluta fidelidad y plenitud cada uno de los días que ya se le han concedido.